Bienvenidos a la Torre de las Mil Novelas, donde cada historia sube un escalón hacia lo inolvidable. Hoy abrimos las puertas de una historia que arde como el frío del invierno, donde el valor no nace del poder, sino de la voluntad de seguir respirando. Te invito a conocer a Pollana, una joven noble lanzada al campo de batalla no por honor, sino por desprecio. En un reino que exige sangre para sostener su linaje, y donde una mujer con espada es vista como una vergüenza, Pollana desafía la muerte, el odio y el abandono, no por venganza, sino porque su vida vale más que su silencio. Así comienza El Emperador y su Caballero Femenino, una novela de guerra, supervivencia y fuego interior, donde el invierno no solo cae del cielo, también habita en los corazones. Sube conmigo un peldaño más en la Torre de las Mil Novelas. La historia está por comenzar. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún capítulo, porque aquí, cada historia merece ser contada, y tú mereces escucharla. Invierno. Pollana nace en una familia noble de clase media del reino de Eas, un pequeño país al norte del continente sumido en constantes guerras fronterizas. Tras la muerte de su madre, su padre se vuelve a casar y tiene otra hija, Lyanna. Pollana es marginada en favor de su hermana menor, quien crece rodeada de lujos y amor maternal, mientras Pollana es destinada a ser caballero para que la familia conserve su título nobiliario. En Eas, las leyes exigen que un miembro de cada familia noble participe en la guerra, y las mujeres también pueden ser caballeros, aunque esto es mal visto socialmente. Pollana es enviada al campo de batalla sin protección ni recursos, con la clara intención de que muera y deje el camino libre para que Lyanna herede. Pollana carece de talento con la espada, pero es inteligente y aprende tácticas militares gracias a su mentor, un anciano caballero que le enseña a sobrevivir. Le dice que vivir es su única venganza. A pesar de no odiar a su familia, Pollana se esfuerza por seguir adelante sin un propósito claro más allá de sobrevivir. A los 14 años, es reclutada oficialmente, pero sus compañeros, jóvenes nobles rechazados por sus familias, la desprecian al descubrir que es una chica. La expulsan de un carro de transporte, y ya desde ese primer día empieza a enfrentar el desprecio, la humillación y el peligro constante. Ya en su unidad, es asignada como escudera al comandante Lord Batre, un líder eficaz pero infame por abusar de su poder. Pollana sufre una doble discriminación, por ser mujer y por ser desechada por su propia familia. Aún así, mantiene la cabeza en alto, impulsada no por venganza o esperanza de gloria, sino simplemente por la voluntad de vivir. Pollana se sentía orgullosa de haber soportado tanto tiempo en el campo de batalla, incluso cuando fue su turno de enfrentarse a las duras condiciones que ya habían vivido muchos de sus compañeros. Sin embargo, su experiencia no fue fácil. Fue tratada con dureza y desprecio por quienes la rodeaban, especialmente por algunos superiores que abusaron de su posición de poder. Durante 6 años, Pollana luchó como caballero, resistiendo las guerras del continente que se desarrollaban únicamente en invierno para no afectar las tierras agrícolas. A pesar de ser joven, había liderado un pelotón y superado numerosos obstáculos, tanto físicos como sociales. Sin embargo, su aspecto descuidado y las cicatrices de batalla provocaban que otros la despreciaran, olvidando su valentía y esfuerzo. Cuando volvió a casa de permiso, no fue recibida con cariño. Su familia, su padre, madrastra y medio hermano, apenas la reconocieron. Su hermana menor, Lyanna, que había crecido en un ambiente cómodo y protegido, la trató con desdén por su aspecto rudo y su comportamiento poco refinado. Pollana, lejos de sentirse afectada, simplemente tomó algo de comida y descansó en cualquier habitación vacía, pues ya no tenía una propia. Aunque Lyanna era admirada por todos por su belleza y modales, Pollana no se dejaba intimidar. Sabía que, si completaba 10 años de servicio militar, heredaría el título familiar, algo que su padre no parecía aceptar del todo. Incluso cuando ella intentaba mantenerse en calma. Era acusada injustamente o provocada por quienes la rodeaban, como si su sola presencia fuera un problema. A pesar del desprecio y los constantes juicios, Pollana no pensaba rendirse. Estaba segura de que no había hecho nada malo. El país, sin embargo, parecía no tener rumbo. Las guerras continuaban año tras año, los soldados eran usados y descartados, y la nobleza seguía viviendo ajena al sufrimiento del pueblo. Pollana presentía que los años que quedaban de servicio serían aún más difíciles, pero no por eso dejaría de luchar.
Por ahora, decidió pedir unas vacaciones para ir a la capital, buscando entender los rumores que se escuchaban desde lejos, y seguir adelante con la frente en alto. Al llegar a la capital, Pollana recogió varios rumores sobre la situación geopolítica. Se hablaba de que el reino de Kugda planeaba una guerra total, y también se comentaba sobre el joven y apuesto nuevo rey del reino de Acre. Aunque al principio estos rumores parecían irrelevantes, Pollana, al analizar cuidadosamente los movimientos militares y la reorganización del ejército acreano, llegó a una conclusión preocupante. El reino de Acre se estaba preparando para iniciar una guerra de conquista. Alarmada, interrumpió sus vacaciones y regresó de inmediato a informar a sus superiores. Pero como en otras ocasiones, fue ignorada y desestimada por el alto mando, quienes la acusaron de alarmista y exagerada. Incluso perdió su puesto como líder de pelotón, recibiendo comentarios discriminatorios por su género. Aislada y desmotivada, Pollana reflexionó sobre el sinsentido de la guerra en la que llevaba 6 años participando. Una guerra de desgaste donde ningún bando se comprometía del todo y en la que los verdaderos sacrificios los hacían los soldados rasos, no los nobles ni los altos mandos. Se sintió atrapada, sin propósito ni reconocimiento, a pesar de todos sus esfuerzos. Sin embargo, su análisis resultó correcto. La unidad fue emboscada, y muchas otras probablemente también. Gracias a su preparación, Pollana logró organizar una retirada parcial y salvar a varios de sus hombres. A pesar de haber sido degradada, su liderazgo fue crucial para evitar una catástrofe total. Aún así, la situación era crítica. Sin refuerzos, mal abastecidos y perseguidos por un enemigo superior en número, los soldados se enfrentaban a un destino incierto. Pollana tomó una decisión valiente. Serviría como distracción para que sus hombres pudieran escapar. Conocía el terreno mejor que nadie y sabía que, como noble, era más probable que la capturaran viva que a sus subordinados. Los soldados intentaron disuadirla, pero Pollana, con la serenidad de quien ya había hecho las paces con su destino, se mantuvo firme. A pesar de todo lo vivido, el desprecio, el aislamiento, la traición de sus superiores, encontró una razón para actuar: proteger a sus compañeros, los únicos que aún creían en ella. Durante una emboscada, los hombres de Pollana se dispersaron siguiendo su orden de retirada, protegidos mientras ella se quedó atrás fingiendo derrota. Cayó prisionera del ejército de Acre, malherida y exhausta, y fue llevada ante el comandante enemigo, quien, para su sorpresa, resultó no ser otro que el joven rey de Acre, famoso por su extraordinaria belleza. Al descubrir su identidad, el rey hizo preguntas llamativas sobre su género y virginidad, generando burlas y humillaciones. Pollana permaneció en silencio, aceptando el castigo de estar atada y a merced de las burlas de soldados y oficiales. La vergüenza y el desprecio abundaron, puesto que en su cultura jamás había una mujer guerrera. Para colmo, el rey ordenó conservarla viva, sin certeza sobre su futuro. Fue despojada de su armadura y expuesta ante un grupo de hombres que compartieron risas y comentarios despectivos. Al borde del colapso, algo cambió. Pollana encontró una daga entre los soldados que la custodiaban. En un acto inesperado, se aferró a ella y asestó un golpe decisivo, provocando caos. A pesar de la situación crítica, huyó aprovechando la confusión. Aunque ahora sus perseguidores la buscaban con furia, escapa con determinación, sabiendo que su vida y resistencia dependían de actuar con valentía, aún en medio del terror. Pollana Krembel, una mujer caballero que fue destituida de su puesto como líder de pelotón debido a su género, se encuentra prácticamente desnuda, armada solo con una daga, enfrentando a varios soldados armados del reino de Acre. Aunque está en clara desventaja física y numérica, Pollana lucha con determinación y habilidad, utilizando su daga para defenderse y derribar a sus atacantes. A pesar de su vulnerabilidad, muestra una resistencia sorprendente, lo que genera desconcierto y desánimo entre los soldados que la rodean, quienes no parecen dispuestos a atacarla con fuerza total. Mientras tanto, Luxosi, el joven rey de Acre, revisa documentos militares y se detiene en los registros relacionados con Pollana. Aunque inicialmente muestra desprecio por ella debido a los prejuicios sociales de Acre hacia las mujeres, comienza a sentir lástima y respeto al leer sus estrategias y planes. Reconoce que Pollana, a pesar de no tener una gran destreza con la espada, es una estratega excepcional que ha realizado contribuciones valiosas en batallas anteriores. Sin embargo, debido a su condición de mujer,
fue despojada de su liderazgo. El rey reflexiona sobre las leyes y costumbres de Acre, donde las mujeres están confinadas a roles domésticos y no se les permite participar en actividades militares o heredar linajes. Luxos se siente dividido entre sus prejuicios y el reconocimiento del talento de Pollana, incluso considerando reclutarla para su ejército si logra sobrevivir. Al enterarse del alboroto causado por la resistencia de Pollana, Luxos acude al lugar y observa con asombro cómo, a pesar de estar desnuda, herida y exhausta, ella continúa luchando ferozmente contra varios soldados. La escena de una mujer casi desnuda y cubierta de sangre resistiendo tan tenazmente conmueve al rey, quien finalmente expresa admiración por su valentía y habilidad. Este encuentro marca un punto de inflexión, mostrando cómo Pollana desafía las expectativas y prejuicios de su tiempo, y cómo su espíritu indomable podría cambiar su destino y la percepción que tienen de ella en Acre. Pollana, gravemente herida, casi desnuda y exhausta tras haber resistido durante 3 horas en medio de soldados que la sujetan con lanzas, apenas puede mantenerse en pie. Su cuerpo está lleno de golpes, sangre seca y dolor intenso. Cada movimiento le provoca sufrimiento. A pesar de ello, su espíritu permanece firme, y aunque desea que el rey Luxos la mate para terminar con su sufrimiento, también siente una extraña satisfacción, como si ya hubiera cumplido con algo importante. Luxos observa la escena con una mezcla de sorpresa y admiración, repitiendo con una calma casi sarcástica que lo que ha visto es realmente asombroso. A diferencia de los soldados que la rodean, el rey no la desprecia ni se burla, sino que reconoce en Pollana algo único y valioso. Su voz es clara y sencilla, pero cargada de un significado profundo para Pollana, quien lucha por comprender el idioma del reino vecino y el motivo de tales palabras. El rey comienza a hablar sobre su conocimiento de Pollana más allá del combate. Ha leído sus documentos, sus planes estratégicos y sus escritos, reconociendo su inteligencia, su serenidad ante la adversidad y su habilidad para comprender la situación en el campo de batalla. Elogia su capacidad para no temer la retirada o la derrota, y su preocupación genuina por sus soldados, destacando que estos rasgos son la verdadera esencia de un comandante. Luxos le revela su gran sueño: unificar el continente bajo su mando, convertirse en emperador y traer un nuevo orden a la tierra. Le ofrece a Pollana convertirse en su caballero y acompañarlo en esta ambiciosa misión. Ella, inicialmente escéptica y con resentimiento hacia el mundo que la ha tratado injustamente, intenta rechazar la oferta, incapaz de imaginar un futuro en el que alguien valore sus esfuerzos. Sin embargo, a medida que escucha al rey, siente que algo dentro de ella se fortalece. Sus sentidos comienzan a despejarse, el zumbido en sus oídos disminuye, su visión se aclara, y su mente, aunque adolorida, empieza a encontrar sentido y esperanza. Recuerda la disciplina y el orgullo que tenía cuando era escudera, y con un esfuerzo sobrehumano levanta la cabeza para mirar al rey a los ojos. Luxos sonríe, una sonrisa cálida y majestuosa, y le pide que se una a él. En ese momento, Pollana rompe a llorar, primero suavemente, luego con fuerza, liberando todas las emociones reprimidas de años de lucha y soledad. Exige una espada para hacer su juramento, símbolo de su compromiso y renacimiento. Aunque los soldados intentan sujetarla, el rey los detiene, mostrando que esa decisión es solo suya. Pollana toma la espada que le entrega el rey, una espada que representa un nuevo comienzo y la aceptación oficial de su nuevo rol. Arrodillada, jura lealtad absoluta a Luxos prometiendo proteger su honor, no ser derrotada, y sacrificarse si es necesario. Acepta abandonar su apellido Crembel para evitar la ruina de su antiguo linaje y pide un nuevo nombre que simbolice su renacimiento. El rey, observando su tembloroso cuerpo cubierto de heridas y el frío del invierno, le otorga el apellido Winter, invierno, haciendo de Pollana Winter su caballero, su sombra y su aliada en la conquista y unificación del continente. A pesar de la oposición de los presentes y el tumulto que rodea la escena, ese instante marca un antes y un después en la vida de Pollana, el fin de su aislamiento y rechazo, y el comienzo de una nueva existencia con propósito, honor y reconocimiento bajo la tutela de Luxos